Lo que se conoce como arquitectura financiera internacional es un conjunto de normas que regulan las transacciones mundiales y dependen de un puñado de instituciones. Los intercambios financieros y monetarios no son aleatorios. Se trata de una serie de acuerdos políticos construidos a lo largo del tiempo sobre una base de reglas variables. En los cimientos del coloso internacional aguarda la clave para comprender los hilos que manejan la economía mundial. En 1944 las principales potencias del mundo se reúnen en Bretton Woods y diseñan la arquitectura financiera internacional. Allí se define la creación de los principales organismos internacionales, como el Banco Mundial, destinado a financiar inversiones en infraestructura y reconstrucción, y el Fondo Monetario Internacional, encargado de coordinar el valor de las distintas monedas y dar cierta estabilidad. Durante la década del 70, estos acuerdos se rompen y conducen a una creciente desregulación de las finanzas a nivel mundial y a una mayor inestabilidad general. El fondo le gusta parecer como una cooperativa en la cual casi todos los países del mundo son miembros y que funciona en una forma más o menos equitativa, pero no es así. En realidad, el fondo funciona como una sociedad anónima, donde quienes contribuyen más al capital también tienen una influencia extraordinaria. Nos enterábamos de este hecho, más que todo y más reciente, en la crisis europea, cuando los miembros influyentes europeos, casi de la noche a la mañana, lograron cambiar las reglas de juego a fin de que la institución contribuya al rescate de la Grecia, en lo que claramente los europeos tenían el interés más grande. Fue un cambio de los artículos básicos del Fondo Monetario que después otra vez se eliminó, entonces fue una ley Grecia en el interés de los europeos. Y en tanto que así se desarrollan las cosas, cuando lo necesitan los miembros que son un poco más iguales que los demás, el fondo no puede funcionar en la forma que se necesita. Estados Unidos posee poder de veto para las decisiones, mientras que los países más pobres suelen tener poca o ninguna voz, a pesar de ser los que toman más crédito y los más afectados por las políticas del FMI. El FMI representa a los países miembros en función de sus aportes. Sin embargo, parece actuar en favor de los intereses de los capitales privados. Los organismos multilaterales de crédito son importantes como prestamistas para los países pobres, mientras que los de mayores ingresos tienden a conseguir más crédito en el mercado privado de capitales, donde prosperan fondos de inversión de distinto tipo. Si bien el FMI no representa a los capitales privados, sino a los países miembros en función de sus aportes, este actúa en favor de sus intereses. Y tenemos que constatar que de facto el fondo funciona como un monopolio en la definición de la sustentabilidad de la deuda y también en la aplicación de este concepto de sustentabilidad en los casos individuales. Eso siempre es un problema, monopolios siempre son problemas. Y de ahí se demanda que debe haber en cada una negociación que un país debe llevar a cabo para renegociar, reestructurar, quizás cancelar parcialmente su deuda externa, debe haber no solamente el análisis del Fondo Monetario, sino también debe haber lo que nosotros llamamos, y los cortes llaman, una segunda opinión. Entonces, una institución que pueda hacer las decisiones, que de su parte también es independiente, puede confluir estos puntos de vista en un fallo sobre la necesidad de condonar la deuda. Pero para eso hay que quebrar aquel
monopolio que en el pasado ha causado muchísimo daño a un gran número de países en el pasado, en el llamado crisis de la deuda del tercer mundo.